Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Durante los inviernos de Alepo, el frío era tan grande que causaba inevitablemente el enfriamiento de todos los miembros. Poco a poco comenzaba a reinar sobre la materia toda. Si estabas un rato inmóvil, dominaba las manos, los pies y el cuerpo entero. Solo te dabas cuenta de aquel estado cuando ya no podías dejar de tiritar. No es que hicieran tantos grados bajo cero, como en Siberia, por ejemplo, pero al no tener medios para contrarrestar el efecto, se sentían mucho más los 10 grados bajo cero de los largos meses invernales. Sin calefacción o sin tomar algo medianamente caliente, era bien difícil sobreponerse. El frío se había instalado en el sistema sanguíneo, así que te acompañaba todo el día. Ya no había qué abrigo ponerse. A veces cargábamos con las frazadas a todas partes, como los nómades de los documentales de la prehistoria, que se ponían las pieles de los animales al lomo. Sí, el frío de Alepo nos había transformado y tuvimos que retomar las antiguas costumbres de sobrevivencia. Cuando caía la nieve, todo se cubría de una belleza particular. Era un manto que hacía olvidar por un momento la negra oscuridad de la guerra. Pero ese primer impacto visual cambiaba pronto, cuando se comenzaba a sentir la agudeza del hielo al ponerse la tarde. Lamentablemente, algunos no habían podido sobreponerse a la crueldad de la muerte blanca. Al perder todo, por los brutales bombardeos, familias enteras habían tenido que dejar sus barrios y moverse a vivir en las calles y plazas públicas de zonas más seguras. Recuerdo, por ejemplo, aquella familia numerosa que vivía en un parque y que veía periódicamente en mi camino cuando iba a visitar a los padres salesianos del centro. Madre, padre e hijos hacían todo lo posible por sobrevivir. Los veías a todos reunidos alrededor de un pequeño fuego, con mantas sobre los hombros. Otro día veías a los niños jugando con su padre para mantenerlos en movimiento para que no se congelaran. Las mantas ya estaban mojadas y embarradas. Y con el paso del tiempo se acababan los medios. Un día los vi cubiertos de bolsas negras de basura, endurecidas por el hielo. Habían muerto de frío. Hice una oración para pedir piedad y paz para este pueblo tan probado. Después del primer año de la guerra, el combustible y la electricidad ya no funcionaban, por lo que no había recursos energéticos para la calefacción. Hombres, mujeres y niños salían a las calles a cortar los árboles que en otro momento habían adornado las bellas calles de la ciudad milenaria de Alepo. Los árboles de los parques públicos comenzaban a ser talados para servir de combustible para calentarse. Pero el segundo año de la guerra, esto también comenzó a escasear. Los más pudientes aún conseguían cada tanto un poco de petróleo, pero los más pobres ya no tenían recursos. Serían entonces los primeros en morir aquel invierno. A esta situación tan extrema se unía otro frío interiormente más doloroso. Era el frío de la indiferencia ante la guerra en Siria y el hielo de la mentira del Occidente que había sido quien creó este conflicto. Ese frío extremo era el que trataba de asesinar a los ciudadanos que hacían grandes esfuerzos por sobrevivir. El frío se cobró muchas víctimas, no solo en las calles de la ciudad, sino también las víctimas de su propio odio armado o de escritorio. La frialdad de las finanzas había entumecido sus corazones, el hielo de sus falsos juicios había cristalizado sus cerebros.
El frío de su ideología pseudo-democrática los había transformados en muertos en vida. Podemos así comparar esta situación del mundo con características más bien espirituales. El frío agresivo del ateísmo, del progresismo o de la mediocridad espiritual va penetrando en los huesos del alma y muchos cristianos ni se dan cuenta que están entrando en esta hipotermia espiritual hasta que se dejan vencer, adormecidos por un paulatino sopor de muerte. Todo este escenario me trae a la mente la Divina Comedia del Dante, que en el canto 34 describe precisamente el infierno como una zona gélida y al diablo como el emperador de este reino doloroso. Dante ve al demonio como un emperador derrotado, con su propia realeza, que está atrapado en el hielo hasta el pecho. Es una caverna de profunda oscuridad, como efecto propio del traidor máximo, el que era ángel de luz y que ahora es demonio de tinieblas y de todo lo oscuro y confuso. Padre frío, congelado y congelador de la cultura asesina de la muerte. Aquí, según el poeta, los traidores son castigados, sumergidos por el hielo y golpeados sin descanso por las heladas ráfagas de viento producidas por las inmensas alas de Lucifer. No hay modo de repararse del viento frío que viene del padre de toda guerra. Virgilio, quien conduce al poeta, le dice al aproximarse a este paraje: como aparece a lo lejos un molino, cuyas aspas hace girar el viento, cuando éste arrastra una espesa niebla, o cuando anochece en nuestro hemisferio, así me pareció ver a gran distancia un artificio semejante. Y luego, para resguardarme del viento, a falta de otro abrigo, me encogí detrás de mi guía. Estaba ya, con pavor lo digo en mis versos, en el sitio donde las sombras se hallaban completamente cubiertas de hielo y se transparentaban como paja en vidrio. Este es un reino en el que se encuentra un lago congelado llamado Cosito, que significa lamento y llanto. Es un agua congeladora que se halla en el 9º círculo del infierno dantesco, un lago de hielo eterno, que es símbolo de la ausencia absoluta de caridad. Es una alegoría muy precisa del infierno eterno y de todos los infiernos parciales en donde la caridad se ha enfriado y muerto. En la descripción de Dante, el Cosito es representado como un lugar aterrador. La atmósfera sombría resuena con las lamentaciones de las almas condenadas, cuyos ojos están incrustados con lágrimas cristalizadas. Aquellas almas congeladas, dice Virgilio al Dante en el canto 32, levantaron la cabeza y después de haberme mirado, sus ojos, que estaban preñados de lágrimas, se derramaron en los párpados, pero el frío congeló en ellos aquellas lágrimas, volviéndolos a cerrar. Después vi otros 1000 rostros amoratados por el frío, tanto que desde entonces tengo horror y lo tendré siempre a los estanques helados. Esto también es la imagen de un río de la mitología griega que divide el reino de los vivos del de los muertos. Podemos usar este significado como un signo de lo que era la hipotermia que mató a tantos durante los inviernos de Alepo y de todo Siria. Durante el viaje, Dante se pone detrás de Virgilio para protegerse del viento frío de las alas satánicas. Pero cuando éste se retira, el poeta queda expuesto a la visión aterrorizante del demonio sumergido en el hielo.
Cuando se aproximan a pasar por ese círculo de frío y muerte, Virgilio le dice: aquí es el lugar en donde conviene armarse de valor. Y así fue. No sin temor, pero armados de valor, los alepinos manifestaban la decisión voluntaria de combatir el viento frío y el demonio congelador. Comenzaba la batalla por vencerlo, al menos en su agresivo deseo de dominio total sobre el cuerpo. Aunque evidentemente esta firme decisión no cambiaba los grados bajo cero que persistían en la temperatura del ambiente, pero le hacían frente con dignidad y valor, no solo al frío, sino que contra todo enemigo de ellos. Increíblemente, en todos esos años de frío, ninguno de los de la parroquia ni siquiera se resfrió. Quizás era porque la temperatura era la misma adentro y fuera del edificio, o porque los virus se habían congelado y ya no podían causar su efecto maléfico. En las horas de más frío, realizábamos todas las actividades de movimiento, fuerza y que generaban calor. Había que moverse o morir de frío. Eso era otra de las cosas que nos habían enseñado los alepinos, a sobreponerse a todo, a como dé lugar. Como aquella familia que improvisó una serie de bailes tradicionales entre padres e hijos para calentarse y reírse en medio de la tragedia. Incluso en los momentos más sagrados del día, como son la misa y la adoración al Santísimo, había que moverse. Durante esas horas, cada tanto alguno se levantaba, haciendo una profunda reverencia a Cristo presente en la hostia, como para pedirle permiso, y caminaba hacia atrás de la iglesia para continuar su oración en movimiento. Creo que el Señor también toma en cuenta estos sacrificios de conservación. Y para combatir el hielo, cargaba los tanques de combustible que hacían funcionar el motor que producía el calor y la electricidad para nuestro barrio. Bajaba 3 pisos hasta el motor y subía 3 pisos hasta los lugares en donde teníamos las pequeñas estufas. Bajaba 3 pisos nuevamente para cargar más combustible y subía 3 pisos hasta donde estaban los motores que generaban la electricidad. Y así sucesivamente, durante varias horas. Era como una pastoral energética. Lo mismo ocurría cuando había que hacer algún arreglo en el edificio nuestro o en el de los otros vecinos. Aprovechamos el día de frío para treparnos por las paredes, para conectar los cables y compartir la electricidad generada por el gran motor. En los días medianamente más tranquilos, subíamos también a la terraza para disponer los grandes contenedores de agua cuando ésta llegaba silenciosamente una vez cada 10 días más o menos. Claro, a veces debíamos subir, arreglar todo rápidamente y bajar para escaparse de las balas perdidas o de la mira de algún francotirador que podría estar en la intersección de nuestro barrio que estaba más bien expuesto. La cuestión era que o nos dejábamos vencer por la hipotermia o nos movíamos activamente contra esta causa de muerte. Aprendimos entonces que el frío se lo combate con el calor del ejercicio y la caridad. Esta experiencia era como un signo de lo que ocurre si comparamos el frío de Alepo con el enfriamiento de la fe. Hay que pelear el buen combate, moverse ante este tipo de enfriamiento o desolación espiritual. En estos casos, dice San Ignacio, hay que moverse mucho, es decir, rezar, hacer penitencia y examinarse mucho, sea para que veamos las propias faltas, sea para que veamos por cuál rendija de la puerta se está metiendo el frío en el alma. Debemos tomar la determinada determinación de hacer todo lo posible para resistir y contrarrestar este ataque externo, pero que se alía con la debilidad propia. La guerra te enseña a ser ingenioso, a observar lo que hacen otros para sobreponerse a esta catástrofe.
Debemos ser creativos y buscar las actividades apropiadas para colaborar con el calor de la gracia de Dios, que nos inspira las acciones apropiadas y que nos da el vigor para acometerlas, sea lo que sea. Solo el movimiento energético y voluntario contra el frío de la guerra espiritual nos permite ascender y ver nuevamente las bellas estrellas. Es cierto, el frío de Alepo mató a muchos, pero el pequeño rebaño de los cristianos perseguidos nos dio una lección de la tenacidad del amor. Al finalizar, recordemos nuevamente la sabiduría de la Divina Comedia, que nos habla de este movimiento enérgico para salir adelante. Virgilio y Dante caminan vigorosamente a través de un camino ascendente, oscuro y escondido. Voluntariamente comienzan la subida que los lleva de vuelta al mundo claro, sin preocuparse de descansar, hasta que Dante ve las cosas hermosas que trae el cielo desde una abertura redonda. Y la última línea del canto dantesco sobre el infierno nos ilumina para saber cómo reaccionar ante cualquier tipo de frío y contrariedad. El poeta nos dice: y salimos a ver nuevamente las estrellas. Que Dios los bendiga mucho.